know my story. Glad I made it out this world, cause this world was never for me. I thought that I was. If it wasn't for the Most High who was on my side, man, ain't no telling where I'd be. Mr. Wilson would've known. Can't nobody tell me nothing different. The Father's been good to me. So good to me. Yeah. Wave your hands if you feel me. I'm a witness. Yahweh's been good to me. So good to me. Every morning that I rise, I thank Yahweh that I'm living. Keep my enemies at bay and never leave without my fringes. 1611 with me cause I'm on a mission. Talking sheep, I pay the cost, me and my lines really live it. I don't need no glory, you don't have to know my story. Glad I made it out this world, cause this world was never for me. I thought that I was. If it wasn't for the Most High who was on my side, man, ain't no telling where I'd be. Mr. Wilson would've known. Can't nobody tell me nothing different. The Father's been good to me. So good to me. Yeah. Wave your hands if you feel me. I'm a witness. Yahweh's been good to me. So good to me. Every morning that I rise, I thank Yahweh that I'm living. Keep my enemies at bay and never leave without my fringes. 1611 with me cause I'm on a mission. Talking sheep, I pay the cost, me and my lines really live it. I don't need no glory, you don't have to know my story. Glad I made it out this world, cause this world. Shalom, shalom, Yasharala. A todos los dispersados por las cuatro esquinas del mundo, bienvenidos otra vez. Soy Ashna Paz y mi hermano Malakaya Ainowa y estamos aquí para traerles otro segmento de los discípulos de la palabra. Esta tarde el título es La misma doctrina. La misma doctrina. Y está inspirado por preguntas que uno que se nos hacen pues cuando estamos distribuyendo la palabra, distribuyendo el mensaje, haciendo lo que nuestro deber es, lo que es nuestro deber. La gente pregunta qué doctrina siguen, qué es lo que ustedes observan. Entonces lo que es esto es la doctrina. Básicamente, vamos a abrir para ver qué es lo que dice la Escritura, Proverbios 4 y versículo 1. Uno tiene que entender, uno se pierde en el mundo y es obvio porque lo que la Escritura dijo que eso iba a suceder. Nos íbamos a olvidar, íbamos a olvidar de nuestra herencia. Esto es lo que la herencia es. Lee 4 y versículo 1 y el 2. Este es el libro de Proverbios, capítulo 4 y versículo 1. Oíd, hijos, la enseñanza de un padre. Esto es lo que el Altísimo nos dijo por medio de nuestros antepadres, porque eso fue el deber de principio. Oigan, hijos, oigan, Israel, la enseñanza de un padre. ¿Y qué? Y estar atentos para que conozcas cordura. Para que conozcas entendimiento. ¿Qué más? Porque os doy buena enseñanza. La doctrina que nos ha dado, esta enseñanza que nos ha dado está aquí en la Santa Biblia. Eso no es para andar confuso, ahí confundido de cuál es la doctrina que debo de seguir o cuál es la doctrina que debo de escoger. Es fácil. Por eso es necesario estudiar para poder entender qué es lo que el Altísimo requiere de nosotros, qué es lo que es la ley, qué es lo que está en la Escritura. Así para poder entender exactamente qué es lo que nosotros debemos de hacer. Pero aquí mismo te lo está describiendo bien claro y con otras escrituras que vamos a entrar esta tarde. Espero que puedan ustedes meditar y como les digo, les decimos siempre, cualquier pregunta, cualquier comentario, ahí está en el, ¿cómo se llama? El canal donde nos pueden ¿cómo se dice? Encontrar, donde nos pueden, como la comunicación ahí está pues abierta
para el que sea, de cualquier situación, pregunta, dato que tengan, para eso estamos. Otra vez la escritura dice, oíd, hijos míos, la enseñanza de un padre y estar atento para que conozcan ese conocimiento, ese entendimiento. Porque os doy qué? Porque os doy buena enseñanza. Ajá. No desampares mi ley. Ese es el punto. Vamos a Deuteronomio 4. Siempre desde el principio, lo que nos hizo diferentes a las demás naciones, al pueblo de Israel, ha sido la ley. La ley y el punto que el Altísimo Jehová, Yahweh, nos escogió a nosotros de toda la creación que Él creó, dijo, tú eres mi pueblo especial, a ti te he santificado. La gente se pierde a veces o de por sí nunca entiende la razón por cual Israel fue escogido. La escritura te dice, esto fue decisión del Padre, decisión que el Padre hizo por medio de Abraham, y Abraham era un hombre que siempre se mantuvo en orden y en obediencia con el Altísimo. Y de ese hombre salió la descendencia que vino de Isaac, Jacob y después las 12 tribus y ahora nosotros que estamos aquí, los descendientes de esas personas, de esos hombres. Entonces, el Padre dijo, yo los escojo porque ustedes son especiales para mí. Son especiales porque esta persona obedeció desde el principio. Y así sucesivamente siempre hubo y han habido personas de Israel que han obedecido desde el principio. Entonces, vamos a Deuteronomio 4 y 5, ¿qué es lo que dice aquí? Este es el libro de Deuteronomio, capítulo 4 y versículo 5. Ujú. Mirad, yo os he enseñado estatutos y decretos como Jehová mi Dios me mandó. ¿Nos ha enseñado qué? Estatutos y decretos como Ahí está el punto, disculpa. Eso dice, oyen, estamos en el 4, no, lee el 4 y 1 para ver a quién le está hablando. el libro de Deuteronomio, capítulo 4 y versículo 1. Ahora pues, Israel, oye los estatutos y decretos que yo os enseño. Escuchan bien, es bien claro, ¿no? Eso dice, ustedes Israel, solo porque los escogí no significa que ya la tienen hecha, sino que hay cosas que tienen que seguir, hay pactos que he hecho, hay obediencia que se tiene que mantener para poder recibir las bendiciones del Altísimo. Y si hacemos lo contrario, pues también viene la paga, que son maldiciones que vienen del Altísimo. Solo son dos opciones. Eso dice, ahora pues, oh Israel, oh negros, oh indígenas, oh latinos, escuchen bien, oigan los estatutos y qué. Oye los estatutos y decretos que yo os enseño para que los ejecutes ¿Para y que qué? para que los ejecutes. Para que lo hagan. Detente ahí. Estatutos. Un estatuto es un conjunto de reglas, normas o leyes que regulan el funcionamiento de una organización. Voy a leerlo otra vez. Un estatuto es un conjunto de reglas, no sectas, denominaciones, religiones, opiniones. No, 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 no. Es bien claro lo que está aquí en el libro. El Altísimo dijo, oye los estatutos. Otra vez, voy a terminar. Un estatuto es un conjunto de reglas, normas o leyes que regulan el funcionamiento de una organización, institución o territorio específico. Sirve como el marco fundamental que define los derechos, deberes y la estructura organizativa de quienes están sujetos a él. Israel, estamos sujetos a los estatutos del Altísimo. Eso no es como que tenemos una opción. Por eso él dice, ahora pues, oh Israel, oye los estatutos. ¿Y qué más? Disculpa, ¿sabes qué? Quiero leer esta parte también. Dicen, son el documento legal que establece las reglas básicas para la creación y funcionamiento de una empresa,
Esta es la empresa de Abba Yahweh, del Padre Jehová, del Altísimo, de nuestro Creador. Eso dice contenido habitual. Incluye la razón social, el objeto de la empresa, que otra vez es el negocio del Altísimo, el capital social, cómo se toman las decisiones y las funciones de los directivos, o sea, de las cosas que se tienen que seguir, lo que se tiene que completar, lo que se tiene que hacer. Después dice requisito. Por lo general, deben registrarse oficialmente como en el registro, ¿verdad? Mercantil, o sea, del mercado. Aquí están oficialmente registrados por la palabra y la mano del Altísimo, y también confirmados por nuestros antepadres y reconfirmado por Jesucristo. Entonces dijo, léelo al principio otra vez. Versículo 1. Ahora pues, oh Israel, oye los estatutos y decretos que yo os enseño, para que los ejecutes y vivas. Ok, ahora vamos a ver qué es un decreto. Dice, un decreto se refiere principalmente a los propósitos soberanos de Jehová, de Dios, su voluntad eterna e inmutable, o las leyes y ordenanzas dadas a su pueblo, mandamientos, estatutos y juicios. Otra vez, mandamientos, estatutos y juicios. Y aquí estamos leyendo lo que significa el decreto otra vez. Se refiere principalmente a los propósitos soberanos de Dios, su voluntad eterna. O sea que nunca cambia, nunca cambiará. ¿Cómo Dios va a decir algo y después equivocarse y cambiar algo? Es lo que ustedes dicen cuando dicen, oh, ahora estamos debajo de una nueva ley. Ahora la ley ya no existe. Jesucristo vino para abrogar la ley, cuando mismo Jesucristo en Mateo 5:17 dice, no penséis, no piensen que he venido a abrogar la ley. Ni se imaginen ni digan que he abrogado la ley o los profetas, sino que simplemente vine a cumplir lo que de mí estaba escrito que yo tenía que hacer en esta fase de mi vida, en esta fase de la vida de Israel, para poder reconciliarlos otra vez al Altísimo, ya que ustedes se han separado y se han alejado por medio de tanta desobediencia del Altísimo, del Santo Padre Yahweh. Otra vez es lo que está diciendo la Escritura aquí en Deuteronomio. Los decretos de Dios se refiere al plan eterno. Escuchen bien, tienen que analizar, porque nosotros nomás nos gusta escuchar y corremos con, las cosas que nos convienen o con las costumbres que todos los demás están haciendo. El Altísimo dice, no, tienes que comprobar todo y sostener, o sea, de tener, quedarte con lo bueno. Comprueba todo, dice, y quédate con lo bueno, o sea, con lo que de por sí tiene el valor, lo que es la verdad. Otra vez, los decretos de Dios se refieren al plan eterno y soberano, por el cual Dios determina que todo lo que ocurre se cumpla. Características, son inmutables. Otra vez, son inmutables, significando que no cambian. No importa cómo tú te sientas, no importa cómo el otro hermano se sienta, la opinión que tú tengas no cambia, no porque el Papa, no sé, fue Juan Pablo, saber qué, dijo, ¿sabes qué? Ahora el Vaticano está aceptando a las personas como vengan. Que de por sí la iglesia cristiana ha estado diciendo eso por años, ¿no? Básicamente al punto que voy es, si eres homosexual, ven. Si eres adúltero, ven. Si estás en estas cosas negativas, ven. No. Sí, puedes venir, puedes llegar a la iglesia, pero tienes que cambiar. Ellos cuando dicen eso, básicamente están diciendo, Dios acepta a todo mundo. No, Dios no acepta al pecador, pero te da la oportunidad de arrepentirte y empezar a seguir sus estatutos, sus decretos, ejecutarlos también a la misma vez. Estás ejecutando los juicios.
estás ejecutando lo que la gente siempre dice. Tú no me puedes juzgar. Juzgar, juicio. Juicio viene el juzgar viene del juicio. Entonces, ¿cómo va a haber orden en un lugar si no hay juicios? Es lo que tiene que entender la gente, que no, el Altísimo no cambia, su plan no cambia. ¿Cómo va a cambiar algo si Él lo hizo, Él lo formó? Él es el omnipotente, el que no se equivoca. Aquí dice, las características son inmutables, significando que no cambian, perfectos, eternos y realizados por su gloria. Eso es lo que uno tiene que meditar para poder entender, ok, ¿sabes qué? Me he equivocado. Los que me han enseñado o se han equivocado o me están tratando de alejar de Dios porque honestamente no se han equivocado. Ellos saben lo que enseñan. Es lo que el Salmos 83 dijo hace miles de años. Dice, tus enemigos rugen, tus enemigos toman consejo secreto para hacer que el nombre de Israel ya no exista. ¿Cómo hacen ellos? Manteniéndonos o llevándonos y después manteniéndonos en el pecado. Dame Judith 5:17 cuando tengas tiempo. Lo buscas, pero continuemos aquí donde estamos ahorita. Deuteronomio 4 y versículo 1. Ahora pues, oh Israel, oye los estatutos y decretos que yo os enseño, para que los ejecutes y vivas, y entres y poseas la tierra que Jehová, el Dios de vuestros padres, os da. Ahí te dio la explicación completa, las órdenes y el manual de la vida completa. Te dijo, mira, de esta manera tú vas a vivir. Si los ejecutas, ¿si ejecutas qué? Los estatutos y los decretos que Él te enseña por medio de sus enseñanzas que están en este libro, porque acabamos de abrir con Proverbios 4, 1 y 2, que dice, escucha los consejos de un padre que es Yahweh. Y después dice, para que puedas tener entendimiento, recibir entendimiento. Después te dice, porque esta es buena enseñanza, no abandones mis leyes, que está confirmando lo que estamos leyendo aquí en Deuteronomio. Entonces, si así es la cosa, ¿por qué todavía estamos aquí peleando constantemente? No, que esa es tu religión, sabes que yo respeto tu religión, tú respetas mi religión. Dios no respeta nada de eso. Es lo que tienen que entender. Dios solo respeta lo que Él puso como orden y te respeta si tú sigues eso y si no, te da la paga que es la maldición que hemos estado experimentando o hemos estado viviendo por tantos años ahora en día porque seguimos de tercos y de cabeza dura y seguimos nuestras opiniones o las opiniones de la sociedad, de las iglesias, de estos institutos en vez de seguir lo que el Altísimo nos dio por orden desde el principio. Otra vez dice, pues, tierra de Jehová que Dios, y entréis a poseer la tierra que Jehová, el Dios de vuestros padres, os da. Ese fue otra vez el ejemplo aquí en la tierra, ¿no? Israel iba a ser la tierra prometida, o sea, es la tierra prometida. Se nos fue dada, pero desobedecimos o nos echaron de ahí. Y ahora no es lo que debería haber sido desde el principio. Ese fue un ejemplo, una muestra de cómo el reino de Dios será. Ya lo vivimos por más de 100 años cuando estaba el imperio todo junto. Pero empezamos a desobedecer a Dios, a alejarnos, que al fin Él nos echó de nuestra tierra, de la tierra prometida. Entonces, si nos echó de la tierra prometida, que es algo carnal, algo de aquí, físico, de este mundo, ¿cómo creemos que en el reino de Dios vamos a entrar sin seguir la ley? Tiene que uno meditar en eso. Nada es gratis. La doctrina es la misma desde el principio, nada cambia. Continúa con eso, por favor. Te puedes brincar al 5. Deuteronomio capítulo 4 y versículo 5. Mirad,
yo os he enseñado estatutos y decretos So, ahí disculpa, ahí te está confirmando otra vez, ¿verdad? Lo mismo que leímos del principio. Y lo hace por medio de toda la Santa Biblia. So, si la ley ya no existe, si la ley nunca fue tan importante, ¿por qué cada otro renglón que leemos de la Biblia, cada otro precepto te dice lo mismo, lo mismo, lo mismo y lo mismo de diferentes maneras y te lo reencalca con diferentes palabras que te están asegurando qué es y cuál es la importancia, o sea, cómo es de importante estas leyes, estos estatutos, estos mandamientos? So, ahora te dice, acuérdate, mirad, yo os he enseñado estatutos y decretos, ¿cómo qué? como Jehová mi Dios me mandó. Como él se le dio la gana, porque Como es la ley de Jehová, Moisés, ¿no? dice, como Jehová mi Dios me mandó. Exactamente, es la ley de Jehová. Y yo sé que ya me han escuchado varias veces, pero lo voy a continuar a decir porque es lo que es. Hay que entender la Biblia por lo que es, no las estupideces que uno empieza a decir y a cómo se dice, repetir sin tener entendimiento. Sí es la ley de Moisés, pero Moisés mismo te está diciendo ahorita, mirad, yo os he enseñado estatutos y decretos como Jehová, mi Dios, me mandó. Eso es como que yo traiga este libro y se lo presente a alguien y diga, mira, este es tu libro aquí, ahora sigue lo que está en el libro. Oh, esa es la ley de Ash, el libro de Ash. No, este es el libro de la palabra de Dios, que simplemente yo te lo di a ti para que tú siguieras, que es lo que Moisés hizo. Moisés era la voz de razón, el mensajero, el que estaba entre medio de Israel y Jehová en esos días. Ahora en día es Jesucristo que está entre medio de nosotros y Jehová. So, otra vez, nada cambia, los personajes cambian, pero es la misma doctrina desde el principio. Eso dice, leo el principio otra vez. Versículo 5. Mirad, yo os he enseñado estatutos y decretos como Jehová mi Dios me mandó, para que hagas así en medio de la tierra en la cual entráis para tomar posesión de ella. Ajá, escucharon bien eso. So, sin seguir estas leyes, la tierra y las promesas que se nos habían prometido, que Él nos había prometido, no lo pudiéramos conseguir. Por eso, algo que tienen muchas gentes en sus casas, ya sea en la entrada de su casa, forma de piedra o un cuadro adentro, es lo que dice Josué, lo que dijo Josué. Y se me hace que es el capítulo 24, si no me equivoco. Pero básicamente dice, mientras yo y mi familia, nosotros serviremos a Jehová. Porque él sabía, sin esa obediencia, no podía haber llegado a lo que llegó, al punto donde había llegado cuando dijo eso, ni poder entrar a la tierra prometida de Dios, ni recibir las bendiciones de Dios. Él fue testigo y vio cómo los que andaban ahí quejándose y haciendo del nombre de Dios un chiste, cómo en la misma tierra se los tragó, cómo murieron ahí enfrente de él, cómo toda esa generación incrédula se desapareció y nomás quedó él y Caleb. So, si nosotros empezamos a entender cómo el Altísimo ha sido de misericordioso con nosotros, deberíamos valorar que nosotros somos parte de la gente escogida, que Él escogió, y a valorar que la única manera que nosotros podemos estar en el lado bueno de Dios es por medio de esta ley y valorar que entendemos la ley. Y si no la entendemos, pues meditar, ayunar, estudiar, preguntar para poder entenderla y para poder realizar lo que nuestro deber es. O sea, lo que es nuestro deber. So, otra vez dice, 5. Versículo 5. Mirad, yo os he enseñado estatutos y decretos como Jehová mi Dios me mandó, para que hagas así en medio de la tierra en la cual entráis para tomar posesión de ella. Lee. Guárdalos pues y ponlos por obra. Y dice, no, guárdalos no significa que agarras la Biblia y la guardas ahí en el carro o en el mueble. No, o en el cajón. No, guárdalos te está diciendo, hazlos.
Y si no me creen, lo dice después también, lo mismo, aunque sea 2 veces. Guárdalos, pues, ¿y qué? y ponlos por obra, Hazlos, ejecútalos, lee. porque esta es vuestra sabiduría Ujú. y vuestra inteligencia. Mientras el mundo de Israel se pelea de qué religión, qué doctrina, qué denominación eres, el Altísimo dice, mira, yo te la hago simple, fácil. No soy un Dios de confusión. Simplemente, la doctrina es esta buena enseñanza que es la ley. Nunca te apartes de ella. Si te apartas de ella, entonces estás desobedeciéndome y yo no estoy contigo. Así es de fácil. Por eso dice, guárdalos pues y ponlos por obra. ¿Para qué? Ponlos por obra, porque esta es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia Ajá. ante los ojos de los pueblos, los cuales oirán todos estos estatutos y dirán, ciertamente, pueblo sabio y entendido, nación grande es esta. Nación ignorante es esta. Nación grande es esta. Nación grande es esta. Lo único que nos hace especial. Ser Israel somos, pero por ser Israel no significa que somos especial. Aquí te lo está confirmando. Esto, mis leyes y mis estatutos, si tú los ejecutas, si tú los vives, los guardas, las demás naciones te van a ver y entonces van a decir ciertamente, pueblo sabio y entendido, nación grande es esta. El respeto que nosotros buscamos, el, ¿cómo se dice? La abundancia, el estatus que buscamos nosotros por medio de todo lo demás, excepto Dios, nunca lo vamos a conseguir, porque Dios te dijo, no, mira, lo único que te va a hacer especial a ti y va a hacer que la gente te respete, las demás naciones, va a ser estar ejecutando esta ley, viviendo esta ley, porque ellos van a ver, ellos usan estas leyes de nosotros contra nosotros. Si ustedes analizan el gobierno, como por ejemplo el gobierno de los Estados Unidos, que es un imperio más de los, o sea, el potente, el que gobierna ahorita al mundo entero, muchas de las cosas que ellos ejecutan viene de la Biblia, nomás que le han cambiado y le han dado sus toques ellos, pero de por sí están en la Biblia. En la Biblia dice que no tienes que cobrarle taxes a Israel. Entre ellos, ellos se cuidan, pero a nosotros nos cobran todo lo que ellos no pagan. Después dice la escritura, después de 7 años de una deuda, si no la puedes pagar, se te libra. ¿Cuántos años son de una bancarrota o para que puedas empezar otra vez a renovar o a reconstruir tu crédito? 7 años, después de 7 años se te borra. Y tantas otras cosas que ustedes pueden ver cómo gobiernan de ciertas maneras. No todo es bíblico, pero usan muchas cosas bíblicas y las usan contra el pueblo de nosotros. Imagínense qué tan desconectados estamos nosotros. Las mismas cosas grandes, pero de una manera justa que habla el mundo de Estados Unidos, lo vieran y lo estuvieran diciendo de nosotros, porque así era antes. Cuando tú miras la historia de Salomón, el rey Salomón, ¿no? Hubo una reina, Shiva, que vino desde el sur, en África, y vino a visitarlo. Ella es una de las muchas cuentas que hay. Y ella le dijo, ¿sabes qué? Y le trajo tantos regalos. O sea, en eso se conocen como tributo, gracias, tributo. Le trajo tributo. Era algo que las personas o los otros imperios le traían a los reyes, a los que respetaban o a los que querían tener una alianza, formar alianzas. Le trajo cosas innumerables, ¿no? Y después cuando llegó y lo conoció, dijo, wow, yo pensé lo que decía el mundo de ti, mundialmente era reconocido, nuestro antepadre Salomón de la tribu de Judá, tatarabuelo de Jesucristo mismo, dice, lo que escuché de ti, yo pensé que eran mentiras, pero ahora que te conozco y miro cómo vives, cómo el entendimiento que tú tienes, cómo te manejas, cómo está el imperio de Israel debajo de las leyes de Jehová, todo lo que escuché de ti, ni
Es básicamente la mitad de lo que estoy viendo, de lo que estoy conociendo. Ese es el punto que está aquí comprobado, que las otras naciones iban a decir, ciertamente, pueblo sabio y entendido, nación grande es esta. Una de las muchas cuentas que hay. Cuando tengan tiempo, vayan a buscar y lean esa parte de nuestra historia, de esos sucesos, de esos eventos. Y esas son las cosas que miraban las demás naciones. Dame eso en Judith 5:17. Esta es otra comprobación, otra prueba, otro hecho básicamente de lo que estamos hablando. Lee eso. Este es el libro de Judith, capítulo 5 y versículo 17. Y aunque no pecaron ante su Dios, prosperaron. Porque ¿Escucharon bien eso? Este es un general diciéndole a su jefe, a su comandante, básicamente, que era de la tribu, que era, ¿cómo se llama? Amonita, si no me equivoco. Era un amonita y era Holofernes, es que era asirio, ¿no? Básicamente, una nación que estaba gobernando en esos días, Holofernes, está y viene ejecutando y conquistando tierras. Ellos llegan a Israel y miran que Israel no está obedeciendo las leyes del rey, que es él, del rey. Entonces viene y le dice a uno de sus generales, hey, ¿sabes qué? ¿Quiénes son estas gentes? ¿Por qué no me escuchan? ¿Por qué no me obedecen? Amón dice, esta es la nación de Israel. Déjame te cuento un poco de ellos. Y empieza aquí, dice, mientras ellos obedecían la ley, léelo otra vez. este es el libro de Judith, capítulo 5 y versículo 17. Y aunque no pecaron ante su Dios, prosperaron. ¿Escucharon bien eso? Dice, mientras ellos no pecaban frente a su Dios, ¿ellos qué? Prosperaron. Prosperaron. ¿Qué es lo que te dice Josué 1:8? Medita en esta ley, en este libro de la ley, día y noche. Haz lo que está escrito en este libro. Enséñaselo a tus generaciones. Y dice, y todo te saldrá bien. Prosperarás. Aquí es esta otra nación. Dos naciones hablando. Y esta nación, Amén, este hombre de esta otra nación, le está confirmando a otra nación, ¿sabes qué? Esto es lo que pasa con ellos. It's coming back. Entonces, estas son las naciones. Esta es la conversación entre naciones, ¿no? Acerca a Israel. Amén le contesta, dice, mientras ellos se comportaban y obedecían a Dios, ellos prosperaban. Lee. Prosperaron, porque el Dios que aborrece la iniquidad estaba con ellos. Dice, porque el Dios que odia el pecado estaba con ellos. Este es el mismo Dios. Acuérdense las definiciones que cubrimos anteriormente al empezar. Estatutos, decretos, eternos, no cambian. Eternos, no cambian. No cambian. Dios no es hombre que cometa error, que se equivoque. No cambian. Jesucristo mismo te dice, yo vengo en el volumen del libro de Génesis a Apocalipsis. No hay ningún, ¿cómo se dice? Contradicción. No hay ningún error. De mi Padre dice, Él es bueno. Él es el único. No me llamen a mí bueno, Él es el único bueno. Todo lo que Él dice está en orden. Todo lo que Él dijo que iba a cumplirse, se cumplirá si es que no se ha cumplido ya. Aquí está diciendo, ¿por qué? Porque ellos obedecían, el Dios Jehová que odia el pecado estaba con ellos. Pero ¿qué tal cuando no obedecían?
Pero cuando se apartaron del camino que él les había indicado, Escuchen bien eso. Pero cuando ellos desobedecieron lo que habíamos leído en Deuteronomio, en Génesis, en Levítico, en Éxodos, en Salmos, en Jeremías, en Miqueas, en Mateo, todo, porque se encuentran todos los libros, varias veces. Dice, pero cuando ellos desobedecían y no hacían lo que Él requiere de ellos, ¿qué pasa? ¿O qué pasaba? ¿Y qué continúa a pasar? fueron destruidos en muchas batallas muy dolorosas Ajá, y fueron llevados cautivos a una tierra que no era de ellos. exacto. Y el templo de su Dios fue echado por tierra y sus ciudades fueron destruidas, tomado por los enemigos. Exactamente, eso es lo que sucedió en esos días, había sucedido ya. Y por eso ahora estaban aquí otra vez en orden con Dios, o Dios los estaba protegiendo. Este fue el mensaje que él le dio a ese hombre, Olefernes. Olefernes terco dijo, no, pues ¿quién es este Jehová? Yo no lo conozco, a mí no me importa, yo voy a atacar. Estos me van a escuchar por las buenas o a las malas, o por las malas. ¿Qué pasó? Fue y fue derrotado, porque Jehová defendió al pueblo de Israel. Pero cuando nosotros no obedecimos, como el 70 después de Cristo, que fue profetizado por el mismo Jesucristo, dijo, este templo va a ser destrozado. Ustedes se han visto, pueden ver la, ¿cómo se llama? ¿De Titus? ¿Cómo se llama esa imagen? El arca de Tito, que ocurrió en el 70 después de Cristo. Y eso fue lo que profetizó Jesucristo mismo, que dice, aquí todo este templo va a caer. Van a haber días que ya no van a poder ni rezar ni aquí en el templo ni en ninguna parte de la ciudad. Eso lo profetizó. Mientras los fariseos los que estaban en poder en Israel, oh, blasfemia, ¿cómo vas a decir eso? Porque es la profecía que Dios me ha dicho que les diga a ustedes. Y sucedió en el año 70. Antes de eso había sucedido en Babilonia y había sucedido anteriormente. Y continúa a suceder ahorita porque ahora en día el templo, siendo nosotros, nos destruimos siempre ya personal por nuestra propia, ¿cómo se llama? Causa o por la causa de las situaciones alrededor de nosotros. En vez de estar en orden con el Altísimo, destrozamos el templo que es nuestro cuerpo a hacer cosas profanas de otras costumbres que no son de él, el origen de nosotros, sea nuestra cultura, sino que paganas de otras naciones. Y de esa manera nos mantienen en tanta destrucción ahora en día. Esta cosa de estos temblores no es, escuché ahora a una mujer, ¿por qué? ¿Por qué Dios? ¿Por qué? ¿Por qué me quitaste a mis hijos? ¿Por qué me quitaste a todo lo que yo tenía? Porque ese es el juicio, hermana, porque nosotros no obedecemos. Por eso viene todo esto sobre nuestro pueblo, porque nosotros continuamos en observar cosas paganas, santería, religiones, idolatría, todas estas cosas. Guardamos días de tantos santos cuando el Altísimo mismo te dijo que no hagas eso, pero siempre tiene una respuesta a la persona. No, pues no es esto, sino que esto otro. No es lo que tú dices, sino que aquello. Ok, pues sigan diciendo eso mientras Jesús les dijo lo mismo. Mientras Dios, la respuesta es, ok, diga y haz y dale el nombre y explícalo como lo quieras explicar, pero ¿sabes qué? No es conforme a esto porque no es mi ley, es contra la ley. Entonces, esta va a ser tu recompensa, toda esta desgracia. ¿Qué es lo que se celebra ahora en día? Vamos por las cuatro esquinas del mundo y es rara las personas que digan y agradezcan el mensaje que se les trae, porque fue profetizado, un tercio nomás va a recibir este mensaje. Los demás van a continuar en su terquedad, van a continuar en su desobediencia, van a continuar en sus lujurias, en sus deseos, mientras el mundo se quema y el juicio de Jehová continúa a llegar a nuestras puertas. No, no es la primera vez, pasó en el diluvio. Después del diluvio te dio otra muestra ¿cómo se llama? El edificio de Babel. Después de eso te dio otro con Sodoma y Gomorra y te dio más y más y más con Nínive. Le dijo a Jonás, ¿sabes qué? Ve,
porque si no los voy a destrozar completamente. Y te dio ahí el ejemplo que ellos regresaron, obedecieron a Dios y Dios libró el juicio que traía ya contra ellos. ¿Qué más queremos? Job te explica, te muestra cómo él se mantuvo respetando a Dios, mientras su familia entera le decían tonto, por qué no ya desapareces? O sea, ¿por qué no, cómo dices, contradices o vas contra Dios ya para que termine Él contigo toda esta desgracia? No, Él dijo, si nos puede bendecir, también nos puede traer lo contrario de la bendición, pero uno tiene que recibir las dos cosas. Él entendía el punto de Dios, que como Él te prueba para ver si en sí eres leal, si en sí lo quieres de veras, o nomás estás ahí por conveniencia, que es ahora la cruel realidad entre muchas de nuestras familias y parejas. Mucha gente está ahí por conveniencia en vez de sinceridad y amor verdadero. El Altísimo dice, si es por ¿cómo se llama? Ah, conveniencia, dice, si es por conveniencia, yo no te respeto. Entonces, es lo que uno tiene que entender, que no puede uno servir por conveniencia, sino que tiene que servir uno porque entiende y en verdad ama al Altísimo. Ya terminaste eso, ¿no? Ok, está bueno. De ahí vamos ¿sabes qué? Lee el 19. Versículo 19. Pero ahora han vuelto a su Dios y han subido de los lugares donde fueron esparcidos Ujú. y han poseído a Jerusalén. Como no hay nada debajo del sol, esa es la misión en que estamos nosotros ahorita. Otra vez, poder regresar a lo que es el mensaje del Altísimo, a poder estar en orden con el Altísimo. Pero si no hacemos eso, entonces no vamos a poder cumplir lo que el Altísimo requiere de nosotros. Aquí dijo, pero ahora, lee esa parte otra vez. Pero ahora han vuelto a su Dios Ujú. y han subido de los lugares donde fueron esparcidos Ajá. y han poseído a Jerusalén, donde está su santuario, y y están asentados en la región montañosa porque estaba desolada. Ujú. Lee el 20. Ahora pues, mi señor y gobernador, Ujú. si hay algún error en este pueblo y pecan contra su Dios, consideremos que esto será su ruina, Ujú. y subamos y lo superaremos. ¿Escucharon bien lo que está diciendo? No, dice, escucha, este es el gobernador. El sirviente aquí, el general, el título que le quieran dar, dice, escuche bien, jefe, gobernador. Si hay un error en esta gente, significa que si están en pecado, ahí te da clara ¿cómo se llama? La explicación. Si están en pecado y están en contra de Jehová su Dios, consideremos ir contra ellos, porque esa va a ser su ruina. Después dice, pero, 21. Pero si no hay iniquidad en su nación, pase ahora mi señor, no sea que su señor los defienda y su Dios sea por ellos y seamos oprobio ante todo el mundo. ¿Escucharon bien eso? El detalle que te da. Dice, pero si no hay error con ellos ahorita y el pecado y la iniquidad está lejos de ellos, lejos de la nación de ellos, dice, mi Señor, consideremos y no peleemos contra ellos, porque Jehová, el Dios de ellos, los va a defender y después nos va a ser básicamente un ejemplo para el mundo entero. No voy a continuar con lo que pasó, pero básicamente lo que pasó, él fue, los peleó y se convirtió en ejemplo para el mundo entero. Pero estas son las cosas que uno tiene que analizar y ver, wow, ¿sabes qué? Si yo quiero que Jehová me defienda, no puedo por mi propia opinión o por lo que yo pienso que mi gente debería escuchar,
por lo que yo siento que mi gente, el mensaje que les debo de dar, no. O le das el mensaje que es de la escritura, o tú mismo también los estás llevando a la perdición. Y ya que tú estás ayudando en en la perdición de Israel, dice, tu paga, tu juicio va a ser peor que las personas regulares, se puede decir, ¿no? Eso lo pueden leer ustedes en la sabiduría de Salomón, capítulo 6. También en Hebreos 13 te dice lo mismo, Romanos 13 te dice lo mismo. Por eso dice, escucha a los que están sobre ti, porque ellos deben de dar cuenta al Altísimo por lo que tú haces, por tus obras. So, básicamente la escritura dice, hazla más fácil para que todo esté en orden, en armonía y puedan todo mundo recibir ¿cómo se llama? De los bendiciones, de las bendiciones del Altísimo, de todo lo que es cuando es un gobierno está en orden. O sea, prosperar, en vez de estar ahí batallando o estar con gente que tú no quieres estar, de por sí gente que no puedes apoyar porque es diferente a ti. Eso no debe de existir en Israel. Si todos estamos en orden, significa que estamos unánime, de una mente, correcto, acuerdo a lo que el Altísimo requiere de nosotros. So, vamos ahí, de ahí continúa con, vamos a Mateo. Mateo 4, versículo 17. Porque la doctrina desde el principio fue lo mismo, ¿no? ¿Sabes qué? Quería algo más aparte de eso, que estábamos en Salmos, Deuteronomio, tu. Dame Esdras. Pueden anotar ustedes también Salmos 147, 19 y versículo, Salmos 147, 19 y 20, a Salmos 78 y 5, para ver y comprobar cómo la ley fue dada a Israel, a Jacob y a nadie más, y también cómo en Salmo 78 fue una dirección, un mandamiento, que nosotros aprendiéramos la ley, la guardáramos y se la diéramos a nuestros hijos, que conforme a esta ley posiblemente ellos tuvieran una vida adecuada y no fuesen o no fueran como los antepadres de nosotros que pecaron y desobedecieron a Dios. Esdras 6. I have gone to and fro, and none else has kept the law. Yeah, my Bible. Should be 6, 3. I don't think I have 5. Segundo de Esdras 3 y versículo 32. Del 32 al 36. Este es el segundo libro de Esdras, capítulo 3 y versículo 32. ¿O hay algún otro pueblo que te conozca además de Israel? ¿O qué generación So, este es Esdras hablando, ¿no? Este es en el tiempo. Este es en el cautiverio de los persos y los medos. So, ya es después de Asiria. Ya es después que reinamos en Israel, un reino unido por 120 años. Es después de Asiria. Ahora es en el imperio de los persos y los medos, en el cautiverio de los persos y los medos. So, él está hablando por medio del ángel al Altísimo Jehová. Y dice, léelo otra vez. Versículo 32.
Ujú. ¿O hay algún otro pueblo que te conozca además de Israel? ¿O qué generación ha creído tanto en tus pactos como Jacob? Y sin embargo su recompensa no aparece, y su trabajo no ha dado fruto, porque he ido de Disculpa, aquí, leo otra vez. y dice, y su trabajo no ha dado fruto, porque he ido de aquí para allá a través de las naciones y Ujú. veo que fluyen en riquezas. So, aquí te está diciendo, pero al principio, ¿con qué empezó? El versículo 32. Por eso digo, léelo otra vez el 32. Versículo 32. ¿O hay algún otro pueblo que te conozca además de Israel? Ahí te está confirmando otra vez lo que les di Salmo 147, 19, 20. Básicamente que dice, Él confirmó sus leyes, sus estatutos con Israel. Ningún otro pueblo ha conocido esto. Mientras con los otros pueblos, Él no está lidiando, Él no está con ellos para nada. So, por eso Esdras te dice, le dice en la conversación que está teniendo, ¿a poco hay, qué otro pueblo ha conocido y ha guardado tu ley, aparte de Israel? Continúa. ¿O qué generación ha creído tanto en tus pactos como Jacob? Ujú. Y sin embargo, su recompensa no aparece. So, imagínate, él está tan angustiado, se puede decir, porque dices, nosotros nomás guardamos tu ley, Jehová. Nosotros somos los únicos que hemos respetado tus leyes, tus estatutos. Pero acuérdense, no era el pueblo entero como debería de haber sido. So, él está viendo del punto de vista de él. Está, se puede decir, frustrado un poco. Dice, pero todavía no se ve nuestra recompensa, Padre. Lee. Dice, su recompensa no aparece Ujú. y su trabajo no ha dado fruto, Ajá. porque he ido de aquí para allá a través de las naciones So dice, yo he ido por todo el mundo, Jehová. He ido por todo el mundo. A ver qué ha visto, lee. y veo que fluyen en riquezas Ujú. y no piensan en tus So, mandamientos. ahí está el punto, que cuando ustedes van a los Estados Unidos, van a Europa, van a todos estos otros lugares, ustedes ven que el punto de ellos, de estos imperios, estas naciones, la base no es Dios, la base no es Jesucristo, la base no es la ley de Dios, pero así también les abundan las riquezas, prosperan materialmente. So, esto es lo que Esdras en esos días estaba diciendo, nada diferente a lo que vemos ahora en día. Pero dice nuestro pueblo, vamos a México, vamos al Caribe, vamos a Cuba, vamos a Italia, Australia, donde sea que vayamos, a Estados Unidos, los vecindarios más pobres, con drogas, con prostitución, con tanta maldición, es donde la mayor parte de nuestro pueblo, de nuestra nación está. ¿Por qué, Jehová? ¿Qué pasa? Es como una pregunta que de por sí él ya sabe la respuesta, pero se está desahogando, como quien dice, ¿cómo? ¿Cuándo? ¿Qué se debe de hacer? Él estaba tan como, básicamente como Elías, básicamente. Cuando Elías mismo dijo, yo soy el único, Jehová, el único que queda. Dijo él, cálmate, tengo 7,000 listos para arrodillarse y servirme. No, no eres el único. Pero uno a veces se pone en esa mentalidad, "Ah, soy el único". No, dice Jehová, ¿sabes qué? Mi plan está conforme a lo que, a lo que debe de ser. Y gracias a Dios nos tenemos que sentir am, bendecidos porque hemos sido dado la oportunidad a poder entender, uno, que somos Israel, dos, que tenemos que seguir la ley y solo eso nos traerá la bendición, y saber que el deber de uno como israelita es de llevar esta información al prójimo y que gracias a Dios estamos en orden y empezamos otra vez a regresar a lo que era el orden de Dios desde el principio, a lo que es nuestra cultura verdadera y no lo que hemos recibido en el mundo. So, ahí está él expresándose con el Altísimo. Dice, y miro que ellos fluyen con tanta riqueza, ¿lee?
Dice, y veo que fluyen en riquezas y no piensan en tus mandamientos. Dice, como ellos que no piensan en tus mandamientos, ni los conocen, ni les importa, cómo es que ellos ven tantas riquezas. Pero nosotros, dice él, al principio dijo, somos los únicos que hemos guardado tu ley. Somos los únicos que hemos guardado tus pactos. ¿Por qué todavía no vemos nuestra recompensa? Lo que Esdras se había olvidado era esa parte, que por uno pagan todos. Y es la situación que uno tiene que entender. Porque si no fuera así, el amor y la importancia de nación no estuviera ahí. ¿Por qué murió Jesucristo cuando Él no cometió ningún pecado? Por nuestra cabeza dura, porque nosotros, rebeldes, tercos, hemos sido. Y Jehová requirió que Él derramara su sangre para poder reconciliarnos a nosotros con Él. Incluso así todavía, no todo Israel, sino que los únicos que vienen y empiezan a obedecer otra vez sus leyes, los que regresan, los que se arrepienten y empiezan a servir a Jehová de la manera adecuada y única que Él requiere. Lee. Versículo 34. Ujú. Pesa ahora en tu balanza nuestra maldad. Escuchen bien, esta es una conversación que está teniendo uno de nuestros antepadres con el Altísimo por medio del ángel, del mensajero. Dice, mira, ponen una balanza, pesa. Léelo otra vez. Pesa ahora tu balanza nuestra maldad, Ujú. Lee. y también la de los que habitan en el mundo. Las demás naciones, estos gringos, estas otras naciones que hacen y deshacen con todo. Lee. Y así no se hallará tu nombre en ningún otro lugar, Ujú. sino en su gente Israel. Y dice, y tú vas a saber que solo Israel ha podido seguir tu ley. Acuérdense otra vez, este es uno de nuestros antepadres, Esdras, hablando con el Altísimo. ¿Ustedes creen que el Altísimo no sabe ya esto? Pero es el punto que uno a veces entra en su oración, en su pensamiento. ¿Cuándo, Jehová? Detén eso y lo podemos confirmar, porque no todo el mundo entiende. Vamos a regresar aquí, pero lee Revelaciones 6, donde se puede ver lo mismo de la boca de estas personas que ya clasificaron, que ya están solo en espera de entrar al reino de Dios. Empieza con el versículo 9. El libro de Apocalipsis capítulo 6 y versículo 9. Cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios. Estos fueron leales, sirvientes del Altísimo, soldados del Altísimo, que de principio a fin obedecieron e hicieron lo que ellos teníamos, lo que todos nosotros tenemos que hacer. Ahorita dice, cuando abrió el quinto sello, él vio bajo el altar, este es Juan, el revelador, y dice, las almas de los que habían sido muertos, los que habían muerto por causa de la palabra de Dios, o sea, defendiendo esta palabra. Y el testimonio que tenían, que fue el pacto que leímos desde el principio, que hizo con nuestro padre Abraham, Isaac y Jacob, y con toda la nación de Israel en Deuteronomio 30. Dice, vio a estas personas y ¿qué dijeron? Estas almas. 10. Y clamaban en gran voz diciendo, ¿hasta cuándo, Señor, santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? ¿Escucharon bien eso? Dice, clamaban en voz alta, o sea, estaban gritando, diciéndole a Jehová, ¿hasta cuándo, Señor, santo y verdadero, no juzgas y vengas? O sea, no traes la venganza de nuestra sangre. Ellos entendían que ellos lograron lo que tenían que lograr. Ellos murieron defendiendo la palabra. Ellos están ahí sabiendo en qué posición están ellos. Dice, ¿hasta cuándo vas a vengar los que viven, los que habitan en la tierra? Es lo mismo que Esdras estaba diciendo. He ido por todo el mundo
Y estas naciones les abundan la prosperidad. Un poco diferente, porque él estaba enfocado, estos están en un lado más espiritual, so no quiero esa equivocación o esa comparación, pero al mismo punto, los dos están preguntando hasta cuándo, Jehová. Ese es el punto que uno tiene que entender cuando Mateo 5, 17, 18, 19 dice Jesús, vine a cumplir lo que de mí está escrito. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo se cumplirá? Cuando Jesucristo venga a vengar a estas almas. Pero mire la respuesta que reciben estas almas. Lee. Versículo 11. Y se les dieron vestiduras blancas y se les dijo que descansen todavía un poco tiempo. Ujú. Esto es lo que le contestó el Espíritu a las almas de estos israelitas que están en espera para que Jesucristo venga a vengar las almas de todos los dignos, de todos los justos que han vivido y han muerto defendiendo la palabra de Dios. So les dijo, ve- ah, y se les dieron vestiduras blancas y se les dijo que descansen todavía un poco de tiempo. Acuérdense, el tiempo en los ojos de Dios es muy diferente al tiempo de nosotros. Es como lo que uno vive comparado a un animal, a una hormiga, a una mosca. Nuestras vidas son más largas. So, el tiempo de Dios dice, un día para ustedes, un día para Dios son como 1000 años para ustedes. So, aquí está diciendo, descansen por un tiempo. Lee. Hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos. Ese es el punto clave que uno tiene que meditar. So, ¿cómo con tantas diferentes doctrinas, con tantas denominaciones, vamos a poder llegar a este número? So, dijo otra vez, y se les dieron vestiduras blancas y se les dijo que descansen todavía un poco de tiempo, hasta que se complete el número de los consiervos, de las personas como ellos, ¿verdad? Y sus hermanos que también habían de ser muertos como ellos. Eso no ha sucedido. Y la única manera que va a suceder esto es cuando uno trae este mensaje al pueblo. Está escrito, fue profetizado. Cuando miras los apóstoles tuvieron una vida difícil, un final difícil, una vida difícil, pero siempre la enfrentaron. Siempre dijeron, nada nos va a detener. Ni esto, ni aquello. No me acuerdo, está en el libro de Hebreos o Romanos, cuando Pablo escribió todo lo que le había pasado. Y dijo, nada de esto me va a apartar de Jesucristo y de la obligación y el deber que Él puso a mi cargo. Y así lo hizo hasta la muerte. Muchos de los apóstoles tuvieron una muerte gráfica, se puede decir. Juan Bautista, por ejemplo, fue decapitado. Jesucristo, ¿cómo fue Él? Y a veces nomás pensamos que nomás le clavaron esto. No, hubo muchas cosas que le hicieron a Jesucristo. Mucho sufrimiento que pasó Él. Mucho. Imagínense, mental, física, espiritualmente. No es algo leve, por eso Él le dijo al Altísimo, si puedes quitar esto de mí, por favor hazlo, pero que se haga tu voluntad. Eso te explica que Jesucristo era como nosotros, sentía. En Hebreos te dice, era igual, porque a veces la gente piensa que era como un superhéroe con habilidades especiales, que no sentía dolor y nada. No, dice, era necesario que Él viniera y saliera de sangre y de la misma manera que todos sus hermanos. En la sabiduría de Salomón 7:1 te dice, solo hay una manera que un rey viene a este mundo, que es por medio de su mamá y de su papá. Nace, crece y muere. Él era igual. Lo único diferente de él, que él fue leal no hasta la muerte, sino que toda su vida, desde el principio hasta ahora, este día presente, a los estatutos y pactos de Dios. Y por eso él pudo superar la muerte, porque él había entrado en un lugar que nosotros no hemos entrado todavía, pero sí hay confirmación que otros individuos lo hicieron, ascendieron, como hay unos cuantos en la escritura, y ese es el punto que se confirma cuando uno sigue y hace lo que tiene que hacer. So, aquí les dijo, todavía faltan que más de sus compatriotas, de sus hermanos,
les suceda lo mismo que le ha sucedido a ustedes y también que despierten al tercio de Israel. Entonces vendrá ese juicio y entonces Jesucristo vendrá a vengar. So, regresemos a Esdras, la misma doctrina que estamos hablando desde el principio, en cualquier libro que uno entre, nunca ha cambiado. Continúa donde te quedaste, que era el 34, creo. Ese es el segundo libro de Esdras, capítulo 3 y versículo 34. Pesa ahora en tu balanza nuestra maldad y también de los que habitan en el mundo, y así no se hallará tu nombre en ningún otro lugar, sino en su gente Israel. Exacto. Lee. ¿O cuándo fue que los moradores de la tierra no pecaron ante tus ojos? ¿O qué pueblo ha guardado así tus mandamientos? Ujú. Hallarás que Israel por nombre ha guardado tus mandamientos, Ajá. pero no las naciones paganas. Ahí es el punto, hermanos. So, tú te conviertes en una nación pagana o una persona pagana. No importa si eres israelita. Cuando no sigues estas leyes, así es como te mira el Altísimo. Por eso seguimos en tanta desgracia día tras día, tratando de averiguar por qué a mí, por qué Dios, por qué esto, por qué aquello, por qué es la paga. Ve a Romanos 6:23. Te lo da claro aquí, pero como uno no quiere entender que la ley todavía existe y que mi doctrina es la doctrina verdadera, no, tu doctrina no es nada más que una confusión que alguien más se la inventó. Si no estás siguiendo lo que el Altísimo ha escribido en tantos libros, estás equivocado y estás en error y estás en, ¿cómo se llama? En víspera básicamente de recibir lo que vamos a leer ahorita. 6:23. Este es el libro de Romanos capítulo 6 y versículo 23. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Exactamente, eso ahí te está explicando exacto lo que es. Porque la gente se pierde en el Nuevo Testamento y dice, no, pues ahora, ahora ya no hacemos lo que era la ley de Moisés. Te lo está dando aquí claramente. La paga del pecado es muerte. Dame primera de Juan 3. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dávida de Dios es vida eterna. O sea, el regalo de Dios es la vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Qué dice la primera de Juan? Este es el primer libro de Juan, capítulo 3 y versículo 4. Aquí no andamos viendo a ver qué opinión tiene el hermano, o qué opinión tengo yo, o qué opinión tiene el obispo, o qué opinión tiene la hermana. Opiniones, todo el mundo las tiene y no tienen ningún valor. Aquí los hechos son los que hablan. So aquí dice, Romanos 6:23 dice, porque la paga del pecado es muerte. ¿Qué es pecado, hermano? Primer libro de Juan, capítulo 3, versículo 4. Ajá. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, ¿Por qué? pues el pecado es infracción de la ley. Así es de fácil, hermanos. La doctrina es la ley. Esta ley que se lee de principio a fin y entre medio y en cualquier libro que tú vayas. Esa es la doctrina, esa es la ley. So dice, esta infracción, cuando uno se comete una infracción contra la ley, ese es pecado. So, entonces, otra vez, 6:23, porque la paga del pecado es la muerte. So, básicamente está diciendo, porque cuando tú transgresas la ley, vas contra la ley, recibirás la muerte. Mas el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Dame 14:25 de Juan para comprobarlo por medio de él mismo. So, tomen notas, vayan y analicen, porque esta palabra no es una caminada ahí en el parque que uno puede hacer y deshacer y acordarse cuando le da la gana. No, es algo que fue un mandato que nosotros meditáramos en estas leyes día y de noche. Sí, por favor, Juan. Este es el libro de Juan, capítulo 14 y versículo 15.
Si me amas, guarda mis mandamientos. Ujú. So, ahí te está dando exactamente lo que era el deber del principio. Si me amas, guarda mis mandamientos. No te dijo si quieres, no, es un mandato. Dijo, si me amas, guarda mis mandamientos. Dame primera de Juan para ver qué es lo que dice el Altísimo también. 5:3. Este es el primer libro de Juan, capítulo 5 y versículo 3. Pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, Ajá. y sus mandamientos no son gravosos. Exacto. So, empieza del versículo 1, a ver qué más dice. Versículo 1. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. ¿Escucharon eso? Que Jesús es el que está entre medio, o sea, el Salvador. Dice, todo aquel que cree que Jesús es el Cristo, el Mesías, es nacido de Dios. Esto es para Israel, acuérdense, todo esto es dirigido a Israel. So, Israel está diciendo, si tú no crees en Él, no eres hijo de Dios. ¿Lee? Y todo aquel que ama al que engendró, a- y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. Exacto. ¿Lee? En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios. Escuchen bien, dice, en esto conocemos. Si no estamos haciendo esto, significa que somos hipócritas y mentirosos y no amamos a los hijos de Dios, que vienen siendo los descendientes de Jacob, que es la nación de Israel. Dice, en esto conocemos que amamos a los hijos de Dios. ¿Lee? ¿Cómo? Cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Bien fácil, bien fácil. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. ¿Lee? Pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Así es de fácil. Pero si tú guardas los mandamientos y se te hace difícil, si se te hace gravoso, entonces, ¿sabes qué? Dice el Altísimo, ¿sabes qué? Prefiero que te vayas, que estés aquí a medias. O vas a estar frío o vas a estar caliente. Y dice, y si estás tibio, te escupiré, te sacaré, te vomitaré. Eso no es un juego estar aquí en la fe, tratar de acercarse a Dios. Dice, o lo vas a hacer bien, correctamente, como yo requiero, o no se te va a contar. No vas a poder aquí venir a manipular para poder tener un asiento, una posición, ¿cómo se dice? Oportunidad en el reino del Altísimo. O haces lo que Él requiere o no entras. Así es de fácil o difícil, depende cómo uno lo quiera ver. Por eso cuando uno empieza a analizar la ley, uno empieza a entender, oh, wow, ahora ya sé por qué esto sucede. Ahora ya sé por qué me sucedió esto hace 5 años. Ahora ya sé por qué en mi vida están pasando estas cosas, porque estaba fallando aquí, aquí y aquí. O al contrario, ahora que ya sigo las leyes, puedo pensar más claramente y puedo ser prudente. Antes hacía lo que hacía cuando me daba la gana, ahora planeo, ahora formo estrategia. Ahora mi enfoque es mi nación, mi pueblo, el Altísimo. No soy yo solo, no soy, ¿cómo se llama? Selfish, egoísta. No solo pienso en mí, ni tampoco solo pienso en mi familia, porque eso a cierto punto es ser egoísta también, en conforme a lo que es la escritura, sino que pienso en toda mi nación. Gente que de por sí ni conozco, pero ¿sabes qué? Yo sé que es mi obligación y mi deber venir a tratar de plantar semillas y con la ayuda del Altísimo, cuando estas semillas agarran, mantener estas semillas vivas
así para que uno al otro nos mantengamos, ah, como dice la escritura, dándonos filo. Creo que es en Proverbio, iron sharpeneth iron. O sea, you get that scripture? I don't wanna butcher. Básicamente, viendo unos por los otros, ¿no? Dame, después que encuentres eso, o mientras encuentras eso, dame Romanos 7 y versículo 1. Man, esta escritura, por eso el plan del mundo te mantiene tan ocupado, tan cansado o tan entretenido, que nunca se le da tiempo a la palabra. Si uno se sentara calmadamente y humildemente a analizar y a leer la Biblia, uno pudiera entender lo que es el mensaje de Dios. Lee eso y después vamos a Romanos 6. Este es el libro de Proverbios, capítulo 27 y versículo 17. Hierro con hierro se aguza, y así el hombre aguza el rostro de su amigo. Eso es el punto que estaba diciendo. Se dan filo, o sea, se perfeccionan. Yo ayudo al prójimo, él me ayuda a mí. Por eso es la única manera que uno puede cumplir lo que Dios requiere de nosotros. Porque entonces uno se enfoca en la comunidad. No solo una familia, la familia de uno, sino que la familia y la familia del prójimo, la familia del otro, del otro, del otro, que al final formamos una comunidad sólida, una comunidad que nada puede venir a atacarlo fácilmente, porque todos nos miramos por el bien de los otros, de unos a otros. No como ahora en día, que ahora en día dice, pues sálvese el que pueda. Yo estoy bien, ya de ti si estás bien. Así nunca fue lo que Dios quiso para nosotros. Lee Romanos 6:16, por favor. Este es el libro de Romanos, capítulo 6 y versículo 16. ¿No sabes que si os sometes a alguien como esclavo para obedecerle, sos esclavo de aquel a quien obedecéis? Escuchen bien, eso te está dándole el entendimiento. Dice, ¿a poco no saben ustedes que si se someten a alguien como esclavos para obedecerlo, tú eres esclavo de aquel a quien tú obedeces? Lee. Sea del pecado para muerte, Escuchen bien eso. Es lo que nos dio en Deuteronomio 30:19. Dice, te doy el cielo y la tierra ahora los uso como jueces contra ustedes y les doy la vida y la muerte, la bendición y la desgracia. Escojan la vida, escojan la bendición. Ahora en el Nuevo Testamento la doctrina sigue igual. Las leyes es lo que mandan todo. Y aquí te está recordando otra vez. Acuérdense, esto es lo que es. A lo que ustedes obedecen, eso es lo que se les vendrá sobre ustedes, sobre sus vidas, sobre sus almas. Ya dice, sea del pecado para muerte o qué más. o sea, para muerte, o sea, de la obediencia para justicia. Ahí está, la obediencia para justicia. Los únicos dos um, choices, opciones que tenemos. Son las únicas dos opciones. Y de por sí Moisés, al Altísimo Jehová, todos los demás profetas, Jesucristo mismo dice, escojan la vida. ¿Qué les cuesta escoger la vida? Todas estas bendiciones. Pero como somos tercos, muchas veces escogemos lo contrario. Pueden leer ustedes lo demás ahí, pero brinquemos al 7 y al 1. ¿Qué dice? Este es el Romanos. libro de Romanos, capítulo 7 y versículo 1. Ujú. ¿Acaso ignoras, hermanos, pues hablo con los que conocen la ley, que la ley se enseñorea del hombre entre tanto que éste vive? ¿Escucharon bien eso? Ahí te da el conocimiento, dice, ¿acaso ignoras, hermanos? Pues yo estoy hablando con los que conocen la ley.
Yo estoy hablando con los israelitas, eso ya ni se decía, porque obviamente en todo pasaje que lees, si estás analizando, leyéndolo por lo que dice, como en Santiago, cuando dice saludos a todos los dispersados de la casa de Israel por las cuatro esquinas, dispersados por las cuatro esquinas, saludos. Nunca se dirige a alguien más. So ahora, hablando a Israel, dice, ¿acaso ignoras, hermanos? Pues yo hablo con los que conocen la ley, que la ley se enseñorea del hombre, entre tanto que éste vive. So, ese punto lo estoy trayendo para entender que la ley nunca desapareció. La ley desaparece cuando uno empieza a desobedecerla y desaparece del orden de nuestra propia vida. Pero la ley no desaparece del juicio que viene sobre ti. Es como decir, sabes que yo no creo en la ley de Estados Unidos. Ok, está bien, no la creas. Pero cuando hagas algo que va contra la ley de Estados Unidos y te agarran, te llevan enfrente de la corte y te hallan culpable, tú no les puedes dar la excusa o tu opinión y les vas a decir, oh, pues sabes que eso sí está bien, juez, pero yo no creo en tu ley. Ahí nos vemos. Se van a reír de ti y te van a meter a que sirvas lo que tú tienes que servir por quebrar, ya sea lo que tú quebraste. Y así es la ley de Dios. Nosotros somos los ignorantes que no creemos, pero el juicio de Él, dice, el juicio vendrá sobre ti, creas o no creas. Un juicio para todo mundo. So, ese es el punto. Si uno no se enfoca en lo que es la doctrina del Altísimo, entonces, para ese punto, uno es el que se está haciendo el mal. Nadie más, sino que uno solo se hace el mal. Por eso cuando tú vienes, digamos, eres una persona que se te mandó esta clase de un familiar y cada vez que lo miras te sientes, se te enciende la sangre y dices, otra vez este canijo ahí viene con la palabra de Dios, con esas sus franjitas en sus camisas, todo raro. Mi hermana aquí con estos vestidos y su cabeza cubierta como que estuviéramos en los días antiguos. Ay, qué poca ganas. Está bien, pero a dar la vuelta y cuando tú miras tu vida, miras cómo está llena de desgracia, pero por tu propia cuenta, ¿todavía quieres ignorar al Altísimo? Está bien. Acuérdate, en el día de juicio, todas estas cuentas se saldrán y dice, vamos a ser juzgados por todas las obras de nuestra vida, por medio de las leyes que están en este libro. Entonces, si no tomamos el tiempo de aprender estas leyes, ¿qué tipo de oportunidad crees que vamos a tener para poder ser bendecidos por el Altísimo? Ninguna. Por eso cuando vas a la ley, a la corte, si no entiendes nada, cuando nomás te para la policía, si no entiendes nada de la ley, ellos hacen y deshacen como quieran y como quieren ellos. Porque de por sí muchos de estos policías no saben la ley. La misma ley no sabe la ley. Como mucho de Israel que viene y trae este libro y estas enseñanzas, no saben la ley, sino que se la van inventando conforme a lo que es conveniente para ellos. Ustedes ven ahorita cómo ha salido al aire tantas personas que se dicen ser líderes de Israel y cómo han caído y han mostrado sus caras. O sea, Dios los ha expuesto por lo que en sí han sido o son, como los fariseos y todas las personajes, no personajes, sino que antepadres malvados que tenían en esos días, todavía los tenemos ahora. Y Dios dice, te voy a sacar los trapitos al sol. Y nosotros pensamos que no, que vamos a hacer la excepción. ¿Para qué jugar con Dios? Aparte de que estás jugando con Dios, no estás jugando tú solo con tu propia alma, sino con la alma de todos los demás que tienes debajo de tu responsabilidad. La paga tuya va a ser peor que solo un individuo pecador. Pero desgraciadamente Israel no mira el valor o la responsabilidad debajo de eso. Vamos a concluir con Hechos 2:42.
Y otro día vamos a cubrir más en profundidad lo que fue el Nuevo Testamento y cómo todo lo que ellos, los apóstoles, hicieron era básicamente lo mismo. O sea, en detalle, porque ya lo estamos cubriendo esta tarde, obviamente es la misma doctrina desde el principio, pero en detalle lo que explico, a lo que me refiero yo, es cómo es que ellos, qué tipo de cosas hicieron para que todo mundo estuviera, o sea, todo mundo, cuando digo todo mundo que halló placer en seguir las leyes de Jesucristo, que son las leyes de Dios. A todos ellos que empezaron a fundar las iglesias, las primeras iglesias en esos días, cómo es que ellos formaron, qué tipo de vida y cómo ellos del día a día, las actividades que ellos hacían para poder hacer que esto se hiciera una realidad. Hechos 2:42. Libro de Hechos, capítulo 2 y versículo 42. Ujú. Y perseveran en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Estos son los puntos, porque aquí otra vez, para la gente que se pierde, aquí te dice, y perseveran, o sea, continuarán en la doctrina de los apóstoles. La doctrina de los apóstoles es lo que Jesucristo dio como instrucción a estos hermanos. Dame, dame en Tesalonicenses. I think second. Let me see. Solo un ejemplo. Dame la Tesalonicenses segunda episo 1:1. Esto solo es para confirmar en el nombre y en qué enseñanza venían estos apóstoles. Leo 1, versículo 1, por favor. Este es el segundo libro de Tesalonicenses, capítulo 1 y versículo 1. Pablo, Silvano y Timoteo, 3 apóstoles, ajá. a la iglesia de los tesalonicenses, A una parte de uno de los lugares donde estaba dispersado Israel. Lee. en Dios nuestro Padre y en el Señor Jesucristo. Exacto, lee. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. No venían en nombre de nadie más que Jesucristo y del Padre Yahweh. La misma doctrina, cuando leemos, regresa otra vez al 42, en Hechos 2, cuando ustedes leen eso, es lo que están comunicando. Porque a veces la gente se pierde en un precepto y dice, no, pues mira esto, a saber qué estaban enseñando. Era eso. Porque en otro precepto te dice, no sigas. Mira, detén eso y dame Mateo 16 y 11 para ver. Estos son israelitas, todos de los que estamos platicando ahorita, pero para que miren debajo de qué tipo de doctrina estaba Israel, y esta nomás es una de las muchas, como ahora en día, vamos a Mateo 16 y 11. Este es el libro de San Mateo, capítulo 16 y versículo 11. ¿Cómo es que no entiendes que no fue por el pan que os dije que os guardes de la levadura de los fariseos y de los saduceos? ¿Escucharon eso? Soy el Altísimo les está dando el entendimiento por medio de Jesucristo, que dice, ¿cómo es que no entienden? Que no fue por el pan que os dije que os guardes de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Ahí te está dando el entendimiento que estas cosas que guardaba Israel no eran, era
las costumbres de los hombres, como dice en Marcos, que guardan las costumbres de los hombres, porque los mismos fariseos trataron de corregir a Jesucristo. ¿Qué? ¿No te vas a lavar las manos? Y él les dijo, ok, paren, ustedes se enfocan en eso, pero no enseñan lo que es requerido por el Altísimo, sino que se enfocan en las costumbres que ustedes mismos han creado. Entonces, él está diciendo esto y dice, el 12, ¿qué dice? Versículo 12. Entonces entendieron que no les había dicho que se guardesen de la levadura del pan, sino Exactamente, disculpa, para dar un poco de entendimiento. Acuérdense, la levadura en Corintios te explica qué es el pecado. Ellos, el Jesucristo, el Mesías, estaba advirtiendo a Israel, guárdense de la levadura de los fariseos. Por eso, si uno entiende la ley, entiende nuestra cultura, entiende la palabra de Dios, entiende cómo Jesucristo hablaba en parábolas. Básicamente les está diciendo, guárdense del pecado, de la levadura de los fariseos. Por eso entonces el 12 dice, entonces entendieron que no les había dicho que se guardaran, o sea, que se defendieran, que se guardaran de la levadura del pan, sino que ¿qué? sino de la doctrina ¿La qué? de la doctrina Las enseñanzas o religión, como le quieran decir. Dijo Jesucristo, el mensaje que les estaba diciendo, la advertencia que les estaba dando era que no se guardaran del pan de levadura, como lo hacemos para Pascua, sino que se guardaran, o sea, que se protegieran de la levadura, del pan, sino que de la doctrina de los fariseos y qué. y de los saduceos. Ahí está, para que puedan entender. Este es Jesucristo cuando él estaba vivo. Estas eran las enseñanzas que les estaba dando a los apóstoles y a todo mundo que estaba alrededor de Israel. Aparte de eso, las demás naciones, acuérdense, Roma estaba entre medio de nosotros. Ellos miraban esto también. Pero el punto y el mensaje era y siempre ha sido para Israel. Dijo, miren, guárdense, no sean víctimas de esa levadura, o sea, de la doctrina de los fariseos y de los saduceos. Guárdense de eso. Esta es una generación de víboras. Ellos son los entendidos en la ley, pero lo que ellos enseñan no es lo que el Altísimo nos dijo que enseñáramos unos a otros. Por eso entonces ellos se dirigen y dicen, el 42 por favor otra vez. Hechos 2 y 42. Libro de Hechos, ¿Sabes qué? Lee 40, mira lo que dice 40. libro de Hechos, capítulo 2 y versículo 40. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo, sed salvos de esta perversa El generación. mismo mensaje que Jesucristo les dio. Ellos están trayendo y confirmando otra vez y recordándole al pueblo el mismo mensaje, la misma doctrina, la misma enseñanza que se nos fue dada desde el principio, incluso desde los días de Noé. Continuó con Abraham, Isaac, Jacob, con todos los líderes, todo el pueblo de Israel. Continuó con Jesucristo y ahora continuó con los apóstoles y ahora en día todavía continúa con nosotros. El mismo mensaje, la misma doctrina. Les dio la misma advertencia que dio Jesucristo. Y con otras y muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo, sed salvos, sálvense de esta generación perversa. 42. Y perseveran en la doctrina de los apóstoles, en la comunión. Aquí te está diciendo de qué consiste esta doctrina, estas enseñanzas, estas prácticas, porque religión es lo que uno practica. Lo que practicamos, lo que guardamos, debe de consistir en esto. La doctrina de los apóstoles, que es la ley. ¿Qué más? Y perseveran en la doctrina de los apóstoles, en la comunión. La comunión. La comunión no es la hostia y el vino que se les da el domingo cuando van a misa. No, la comunión es
constantemente. Cuando uno está compartiendo, ya sea las enseñanzas, ya sea o sea, que estás recibiendo a alguien en tu casa, cuando vas a poner el trabajo de Dios, o sea, a enseñar estas enseñanzas, cuando estás aquí viendo cómo es que vas a continuar este ministerio, comunión, comunicándote con unos a otros, comunión que significa parte de la comunidad, compartiendo lo que tú tienes y que posiblemente el otro no tiene, o viceversa, sea en cosas materiales, o sea en entendimiento, en conocimiento, en sabiduría, en habilidades. Esto es la segunda parte, son la ley, la comunión, unos con otros, ¿qué más? Y el partimiento del So, pan el partimiento del pan es eso, cuando uno se sienta, ya sea a comer literalmente, comida, y se pone uno a empezar a tener pláticas constructivas que te hacen elevar tu espíritu. Mentalmente te elevas por medio de las conversaciones y experiencias que tienes con otros individuos que tienen la misma mentalidad, o sea, otros israelitas que están guardando y obedeciendo la ley, quebramiento de pan. Eso lo hacía el Altísimo, lo hacía Jesucristo siempre que ustedes leen de él. Se sentaba y compartía una comida. Dicen que cuando uno come es un tiempo que el cuerpo se siente, el espíritu se siente calmado y puede recibir enseñanzas o puede entender la conversación que uno está teniendo con el prójimo. Pero desgraciadamente ahora con estos teléfonos se hace imposible. Por eso te enseña que es de desconectarse uno y conectarse al espíritu, a lo espiritual y desconectarse de lo carnal. Porque esos son otros métodos de Satanás para mantenernos a nosotros desenfocados de lo que es ser espiritual. So, otra vez, la ley, compartir unos con otros la comunión, o sea, vivir en comunión, campamentos, congregaciones, iglesias, como le quieran decir, el partimiento del pan, o sea, compartir comidas, o sea, beber, tomar, todo lo que él ha habido, siempre ha sido. Por eso hay tantas fiestas. Guardamos el día de reposo cada semana, que es un día que uno tiene que compartir comida que preparas antes, compartir comida, compartir ya sea jugos, aguas naturales para los jóvenes, y ya sea vino o ¿cómo se llama? Licor con los adultos que deciden tomar. Y otra vez, todo con balance. Esto es parte de nuestra cultura que uno tiene que hacer. Esa es la comunión. Por eso te lo hacen en la iglesia con vino y con esa hostia, que en sí representa la comida y ya la bebida sea vino, licor, o sea, el vino, que también viene, no el vino, sino que el jugo, que también viene de la uva, o sea, algo para tomar. ¿Y qué es la última parte? y en las oraciones. La oración no puede faltar, porque todo eso es lo que como confirmas que tú estás conectado con el Altísimo. Tú sabes que sin el Altísimo presente, tus obras no son nada. Puedes guardar la ley de principio a fin, pero si no consideras a Jesucristo, no sabes que el mandamiento fue que recemos en el nombre del Padre, como dice en Mateo 6 y 9. Recen de esta manera: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en los cielos como en la tierra. Danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos dejes caer en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por siempre. Amén. Jesucristo te dijo, esta es la manera que tienes que orar. Es la fundación. Y ya ahí te abre cómo tienes que hacerlo. Entonces, si hacemos todo eso, estamos en orden y en camino de lo que es requerido por el Altísimo. Si estamos viviendo de otra manera y tenemos otras creencias,
Estamos viviendo una realidad de nosotros que básicamente es una mentira en los ojos del Altísimo. Espero que haya sido algo positivo, que puedan ir y meditar y entender qué es y qué ha sido la doctrina del Altísimo y cómo nunca ha cambiado y nunca cambiará. Espero que tengan una semana con mucha prosperidad, que el Altísimo los guarde y hasta la próxima. Shalom. If it wasn't for the Most High who was on my side, man, ain't no telling where I'd be. Mr. Wilson would've known. Can't nobody tell me nothing different. The Father's been good to me. So good to me. Yeah. Wave your hands if you feel me. I'm a witness. Yahweh's been good to me. So good to me. Every morning that I rise, I thank Yahweh that I'm living. Keep my enemies at bay and never leave without my fringes. 1611 with me cause I'm on a mission. Talking sheep, I pay the cost, me and my lines really live it. I don't need no glory, you don't have to know my story. Glad